Bienvenidos a Librolandia. Hoy nos adentramos en un clásico que todos creemos conocer, pero que esconde una complejidad, sorprendente. Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi. Sí, es un libro que a menudo recordamos como un simple cuento infantil sobre los peligros de mentir, pero, su mundo es increíblemente oscuro. Está lleno de una crueldad que hoy nos parecería impensable para un público infantil. A ver, es que a Pinocho lo ahorcan, casi lo queman, lo convierten en burro y por poco lo desuellan. Es un viaje de sufrimiento constante. Y precisamente ahí, en ese viaje tan brutal, es donde surge la gran pregunta que nos divide hoy. La historia culmina con la famosa transformación de la marioneta en un niño de verdad. Pero, ¿qué significa realmente esa transformación? ¿Es una recompensa que el hada le concede por haberse sometido finalmente a las normas? ¿Por obedecer y ser un niño bueno? Yo defiendo que sí, sin lugar a dudas. La estructura de la obra es la de una fábula moral muy clara. La transformación es un premio, un contrato cumplido. Pinocho se convierte en niño porque, al final, hace exactamente lo que las figuras de autoridad le exigen: trabajar, estudiar y respetar a su padre. Pues yo voy a sostener una idea distinta. Argumentaré que aunque el final lo enmarque como un premio, la verdadera humanidad de Pinocho no se la regalan, se la gana. Y se la gana no obedeciendo, sino precisamente a través de sus transgresiones, de sus errores y del profundo conocimiento del mundo que adquiere al sufrir las consecuencias de su desobediencia. A ver, entiendo esa visión un poco romántica de la rebeldía como aprendizaje, pero es que el texto de Collodi es implacable en su mensaje. Cada acto de desobediencia de Pinocho es castigado de forma inmediata y a menudo desproporcionada. Ignora el consejo de su padre, vende la cartilla y casi acaba convertido en leña en el teatro de Tragalumbre. Claro. Desolla el grillo parlante y termina colgado de un árbol por los asesinos. Confía en el zorro y el gato y le roban el dinero. El patrón es evidente. La desobediencia es el camino al desastre. La historia funciona como un mecanismo de causa y efecto moral. No hay más. Sí, pero fíjate en que esas figuras de autoridad a las que mencionan, en realidad fracasan estrepitosamente al intentar guiarlo solo con palabras. El ejemplo más claro es el grillo parlante. Le da un consejo sabio y la reacción de Pinocho es aplastarlo contra la pared con un mazo. Es un acto de una violencia, brutal. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que Pinocho empieza como un ser amoral, casi un salvaje. El asesinato del grillo es su pecado original. Es el rechazo a la conciencia que se le ofrece gratuitamente. El propio Pinocho lo lamenta más tarde, cuando está solo y hambriento, y exclama: «¿Cuánta razón tenía el grillo parlante?». Su arco narrativo es el de alguien que rechaza la sabiduría y debe recorrer un camino muy doloroso para finalmente entender que el grillo siempre tuvo razón. La redención final es la aceptación de esos valores que despreció al principio. Yo no estoy tan segura de que sea una aceptación de los mismos valores. Creo que el grillo representa una moralidad teórica, impuesta desde fuera, que una criatura como Pinocho, que es literalmente una tabla rasa, es incapaz de asimilar. No tiene un marco de referencia. Matar al grillo es un acto simbólico que representa el rechazo a una sabiduría que no ha sido vivida. O sea, ¿de qué le sirve a Pinocho que le digan «no te fíes de los extraños» si no ha experimentado la traición en su propia piel? ¿Pero entonces la única forma de aprender es sufriendo? La historia parece decir que hay un camino más fácil, el de la obediencia, que Pinocho elige ignorar una y otra vez. Incluso después de matarlo, el fantasma del grillo se le aparece y le advierte que no vaya al campo de los milagros. Y Pinocho, de nuevo, lo ignora. Él elige activamente el camino del sufrimiento. Exacto. Porque para él, la promesa de multiplicar su dinero es más real que una advertencia abstracta de un fantasma. Necesita ser estafado. Necesita sentir la humillación para que la lección se grabe en su ser. Las lecciones para Pinocho no son intelectuales, son físicas, son cicatrices. Su conciencia no es una voz externa como la del grillo, sino algo que se va construyendo desde dentro, a base de golpes. Bueno, si llevamos ese argumento al extremo, llegamos al país de los juguetes. Para mí, ese episodio es la refutación más clara de tu idea. Es una alegoría perfecta de cómo la búsqueda del placer y el abandono del deber no conducen al aprendizaje, sino a la aniquilación. La transformación en burro no es una lección, es un castigo puro y duro. Es la pérdida total de la identidad, la deshumanización como consecuencia directa de la pereza. Pero, ¿no es precisamente esa experiencia la más formativa de todas? ¿La que le permite entender de verdad el valor del trabajo y de la humanidad? No es solo un castigo, es una experiencia límite.
Lo convierte en una bestia de carga, lo venden a un circo, lo fuerzan a actuar hasta que queda cojo y luego, casi lo desuellan para hacer un tambor. Toca el fondo más absoluto. ¿Crees que sin haber vivido eso, sin haber sido tratado literalmente como un objeto, habría desarrollado la empatía y la diligencia que muestra al final? Yo creo que lo que muestra al final es que ha aprendido la lección y por fin obedece las reglas. Entiendo tu punto sobre el valor de la experiencia, pero la historia lo presenta como un infierno del que es rescatado por el hada. No es algo que él supera por sí mismo, es una intervención externa que le da otra oportunidad. La lección no es qué bueno que fui burro para aprender, sino qué terrible es ser burro, nunca más volveré a ser perezoso. Es un aprendizaje basado en el miedo, que le lleva a la conformidad. Pero esa conformidad ya no es ciega. Después de ser un burro, cuando decide trabajar para mantener a Geppetto, no lo hace porque sea una norma abstracta, sino porque ha entendido en sus propias carnes lo que significa ser explotado y perder la dignidad. Su trabajo ya no es una obligación impuesta, es una elección con sentido. Y eso me lleva al punto clave, la naturaleza de su transformación final. Tú dices que es un pago, una transacción. Es que el texto lo dice casi literalmente. El hada de los cabellos azules le da unas condiciones muy claras. Si quieres ser un niño de verdad, tienes que estudiar, trabajar y ser bueno. Y al final de la historia, después de reencontrarse con Geppetto, Pinocho cumple esas condiciones al pie de la letra. Se levanta de madrugada para sacar agua de la noria, aprende a tejer cestas de mimbre para ganar dinero, cuida de su padre enfermo. Vamos, que está tachando todos los requisitos de la lista. Ya, pero ¿por qué lo hace? ¿Lo hace para conseguir el premio o porque ha desarrollado un sentimiento genuino de amor y responsabilidad? Fíjate en el detalle de que le da sus últimos 40 céntimos que había ahorrado para comprarse un traje nuevo a la mujer, que le habla de que el hada está enferma. En ese momento no hay un contrato, es un acto de pura generosidad y gratitud. Renuncia a su propio deseo por ayudar a quien le ayudó. ¿No es eso lo que verdaderamente lo hace humano? Mucho antes de que su cuerpo cambie. Y que es merecedor de la recompensa. De hecho, la transformación ocurre justo después de ese acto. El hada se le aparece en sueños y le dice explícitamente: «Por el buen corazón que has demostrado tener, te perdono todas las travesuras que has hecho hasta hoy». Y añade: «Los muchachos que atienden amorosamente a sus padres merecen siempre ser queridos». La frase es clara: merecen. Es un juicio moral seguido de una recompensa. Causa: Pinocho se comporta bien. Efecto: se convierte en niño. Es un final profundamente didáctico. Sí, la frase es «por el buen corazón que has demostrado tener», pero la clave está en cómo ha llegado a tener ese buen corazón. No se lo dieron los sermones del grillo ni las promesas del hada, se lo forjaron la traición del zorro y el gato, la humillación de ser un burro, el terror de ser colgado de un árbol. Su obediencia final no es la causa de su transformación, es la consecuencia de un aprendizaje mucho más profundo. Obedece porque por fin entiende, y entiende porque ha desobedecido y ha sufrido. El cambio físico es solo un reflejo de una madurez interior que ya había alcanzado. Pero esa interpretación, creo, minimiza la importancia del marco moral que Colodio construye. La historia está llena de juicios. Los personajes que actúan mal, como el zorro y el gato, acaban ciegos y pidiendo limosna. El compañero de juegras de Pinocho, Luciñelo, se queda como un burro para siempre. Hay un orden moral muy estricto en este universo. Pinocho no es una excepción, es el ejemplo principal de que someterse a ese orden conduce a la salvación. El Pinocho de madera que queda abandonado en una silla no es un símbolo de la experiencia, es la piel del pecador que se ha mudado, es el pasado que se deja atrás. O quizás es la prueba de que el viaje fue necesario. Sin ese cuerpo de madera, sin esa marioneta vulnerable y torpe, el niño de carne y hueso no podría existir. No es un pasado que se borra, sino la crisálida que permitió la metamorfosis. La transformación no anula el viaje, lo culmina. El niño nuevo que se despierta mira al muñeco con compasión, no con desprecio. Dice algo como: «Qué gracioso era yo cuando era una marioneta, y qué contento estoy de haberme convertido en un niño como es debido». Reconoce su pasado, no lo repudia. Ha integrado sus errores como parte de quien es. Al final, parece que estamos de acuerdo en los hechos, pero los interpretamos de manera opuesta. Para mí, la narrativa de Collodi presenta un camino claro hacia la redención a través de la sumisión a un orden moral superior. Es una lección sobre la necesidad de dominar los impulsos egoístas y abrazar el deber, como el único medio para alcanzar una humanidad plena. La transformación en niño es la prueba tangible de ese logro. Sin embargo, yo sigo pensando que la inmensa riqueza del relato reside precisamente en su ambigüedad.
El viaje de Pinocho puede leerse como una exploración mucho más existencialista de la condición humana, donde la conciencia no se impone desde fuera, sino que se forja en el fuego de la experiencia. Su transformación no sería tanto un premio por su buen comportamiento, sino el resultado inevitable de un doloroso proceso de ensayo y error, en el que la desobediencia fue, paradójicamente, su principal herramienta de aprendizaje. Quizás la genialidad de la obra y la razón por la que sigue fascinándonos radica precisamente en esa dualidad. Nos presenta un marco moral aparentemente rígido, muy didáctico, pero al mismo tiempo lo llena de experiencias tan viscerales y caóticas, que nos obliga a cuestionar si el aprendizaje humano puede realmente reducirse a una simple fórmula de obediencia y recompensa. Una tensión que, sin duda, invita a cada lector a seguir explorando las profundidades de este texto fundamental, que es, desde luego, mucho más que un cuento para niños.